Muchas bendiciones para todos ustedes en este nuevo día que nuestro Dios y eterno Padre Celestial nos regala en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque su fidelidad nos ha sostenido. Continuando con el tema que tratábamos ayer del ciego, del templo a la hermosa, vamos a continuar allí en el libro de Hechos y vamos a leer específicamente el capítulo 3, versículo 4, donde dice la palabra de Dios allí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Amén. Damos gracias a Dios. Y ayer hablábamos, ¿verdad?, de este hombre y decíamos que era una persona que la llevaban diariamente hasta el templo de la Hermosa para que los piadosos que se congregaban en la hora novena de la oración pudieran darle una limosna que de alguna manera minimizara la necesidad o le contribuyera a la necesidad que él como persona tenía, de pronto de comprar su comida, tener un techo, cosas que son de pronto las necesidades básicas de un ser humano. Hablábamos de diferentes temas y usted lo puede ver en el vídeo de ayer para que pueda seguir la línea de tiempo en la que hemos venido hablando. Pero dice la palabra de Dios que Pedro y Juan le dijeron al paralítico cuando llegaron al templo que los mirara. Y cuando ellos lograron captar la atención de aquel hombre, dice que los apóstoles lo miraron a los ojos y les dijo: levántate y anda. A continuación vamos a encontrar que el hombre se levantó, celebró. Esa parte la desarrollamos ayer. Pero quiero retomar algunos puntos y es: ¿quién era el ciego para el resto de los piadosos y quién era el ciego para los apóstoles? Ayer les compartía mejor la diferencia entre aquellos piadosos que vivían una vida religiosa, una vida que era casi monótona de vamos, hacemos, nos regresamos a casa, y unos apóstoles del libro de Hechos que venían ya de un encuentro con Jesús, de una relación con Jesús, de ver a Jesús hacer grandes cosas, de ver el poder de Dios de una manera extraordinaria. Y entonces podríamos decir que mientras que para los demás devotos o los otros feligreses que iban a la oración de la hora novena, aquel hombre no era más que un ciego, no era más que un discapacitado más de la comunidad, del entorno, o que de alguna manera tenía cercanías a donde estaba la iglesia, pero que muy a pesar de que el hombre conocía a quienes eran los feligreses y quién era el Dios que se suponía que adoraban ellos, no había encontrado más que unas cuantas limosnas para calmar su hambre. Pero cuando Pedro y Juan ven a este hombre, Pedro y Juan no ven al ciego. Pedro y Juan no ven a un hombre con una discapacidad perpetua. No ven a un hombre con únicamente la necesidad de migajas. No ven al hombre que por la ceguera espiritual que tenía o por la ceguera física que tenía, también había aumentado la ceguera espiritual que no le dejaba ampliar el entendimiento de que allí en ese lugar estaba o se adoraba a quien podía
devolverle la vista en toda la extensión de la palabra. Pero cuando Pedro y Juan llegan y ven a este hombre, ellos no vieron lo que veían el resto de los feligreses. Ellos vieron a un hombre necesitado. Ellos vieron a un hombre en un futuro inmediato, transformado, sirviéndole a Dios. Ellos ven a un hombre que tenía una necesidad urgente y que solamente Dios la podía resolver. Y es cuando le dicen, míranos, él fija sus ojos y ellos le dicen, no tenemos plata, no tenemos oro, lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. El hombre se levantó y celebró a Cristo. Nosotros en muchas ocasiones y hablábamos anoche de la importancia de dejar la religiosidad y vivir una vida plena en Cristo Jesús. Porque a veces estamos a la puerta del templo de Dios, pero estamos muy lejos de Dios como el ciego. A veces recogemos las migajas del lugar donde nos congregamos, porque estamos acostumbrados a que nos lleven en nuestra vida espiritual con la oración de nuestro pastor o la oración del grupo de intercesión o del grupo de alabanza o el grupo de ayuno. Cada iglesia pues tiene un manejo diferente y está en una organización diferente, pero a veces nos colocamos como pendientes nos colocamos nosotros como pendientes de las oraciones de otro. Es decir, yo le voy a pedir al pastor que ore por mí, yo le voy a pedir a Pepito que ore por mí, yo le voy a pedir a fulanito que ore por mí, pero resulta que yo que soy la necesitada, no estoy haciendo lo propio. ¿Y qué es lo propio? Orar por mí, orar por la necesidad que tengo. Y era lo mismo que estaba pasando con el ciego Bartimeo. El ciego sabía que allí se estaban congregando hombres y mujeres piadosos que se supone iban y adoraban a Dios y estaban en la hora de la oración y Dios debía hacer grandes cosas. Pero tampoco aquellos servidores o aquellas feligreses que se congregaban ahí, tampoco vieron en el ciego a un hombre diferente a lo que era, un mendigo. Y cuando Pedro y Juan lo ven, Pedro y Juan ven con los ojos de Jesús, ven en el amor de Jesús. Ven a un hombre no en la condición que estaba en ese momento, sino que lo ven con sus ojos espirituales y lo ven transformado, lo ven cambiado, lo ven alegre, lo ven no dependiendo o no estando pendiente de otros, sino dependiendo de la gracia, porque no hay cosa más segura para un ser humano que depender de la gracia de Dios. Y es allí cuando aquel hombre experimenta aquella transformación, cuando los apóstoles oran por él y él recibe aquel milagro. Y es necesario que cada uno de nosotros también nos hagamos un examen introspectivo de qué tan cerca estamos de la puerta de la iglesia y qué tan lejos estamos de Dios. ¿Qué tan cerca estamos de conocer desde Génesis capítulo 1 a Apocalipsis capítulo 22, pero qué tan lejos estamos de interiorizar y de vivir la palabra conforme al propósito de Dios? ¿Por qué se nos dificulta de pronto ir y recoger un saludo, pero no se nos facilita ir y meternos a la presencia de Dios y romper los esquemas y decir, yo hoy vine a buscar tu presencia y yo no me voy de aquí si tú no me das tu presencia? Yo no me voy de aquí si yo no siento que voy a salir diferente, sino que nos conformamos como se conformaba el ciego, con las migajitas que le daban. Y es a lo que Dios nos está llamando en estos tiempos. Dios no nos está llamando a vivir de migajas. Dios nos está llamando a vivir en la plenitud del Espíritu. Dios nos está llamando a quitarnos la ceguera espiritual que en muchas ocasiones no nos deja ver
la plenitud de la gracia redentora, salvadora y sanadora de Cristo Jesús. Pero también es un llamado que Dios nos hace a que necesitamos también buscar más de Dios para estar revestidos de la autoridad, del poder, del denuedo, del discernimiento, para que podamos discernir que muchas de las personas que están en la calle, si bien son ellos, también podríamos ser cualquiera de nosotros. Y que así como a nosotros hoy celebramos a Cristo, a esas personas también les gustaría. En algún momento de sus vidas les aseguro que han renegado, que han deseado ser diferentes. Nadie quiere ser habitante de calle, nadie quiere tener una malformación genética, nadie quiere tener una enfermedad huérfana, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere estar mal. Yo nunca en mi vida he conocido a una persona de pronto que manifieste con su boca que le complace, que es de suma complacencia estar mal, ya sea en salud, en su sistema económico o sociopolítico o social o en su familia. Esa no es la condición humana. Pero la falta de acercarnos cada día más a Dios no solamente está separando a mucha gente del Evangelio, sino que incluso nosotros que conocemos el Evangelio a veces desconocemos o a veces somos indiferentes a la necesidad de los demás. A veces creemos que porque ya Dios nos salvó a nosotros, con que vayamos y oremos es suficiente y Dios nos está llamando a que actuemos. Jesús pudo haber muerto en la cruz y decir, bueno, ya yo cumplí mi parte, chao, me voy. Sin embargo, lo vemos caminando en las calles polvorientas de Galilea, lo vimos o lo leemos en Capernaum, lo leemos en diferentes lugares de Judea y la forma como predicaba el Evangelio a multitudes. Y allí estaba el ciego, y allí estaba el cojo, y allí estuvo la prostituta, y allí estuvo el que estaba endemoniado, y allí estuvo el necesitado, y allí estuvieron los que tenían hambre, como también estuvieron los espectadores. Mucha gente iba solamente para ver qué era lo que Jesús iba a hacer, pero no porque había el interés en su corazón de acercarse a Jesús, de conocer a Jesús. Lo conocían de vista, sabían cómo era, cuál era su estructura física o su complexión física, sabían la estatura, sabían que era de Galilea, sabían quiénes eran muchos, sabían quiénes eran sus padres. Pero cuando se trataba de el Hijo de Dios, de aquel soberano, de aquel poderoso, la gente lo ignoraba. Y una de las muestras de todo esto es que cuando piden o cuando se plantea soltar a Jesús o a Barrabás, los mismos que lo habían hecho, lo habían visto hacer milagros, fueron los mismos que prefirieron que soltaran a Barrabás antes que a Jesús. Necesitamos nosotros cada día acercarnos más a Dios, y esto tampoco es un tema de que lo vamos a conseguir, la presencia y la plenitud de Dios no la vamos a conseguir de un día para otro, porque nosotros necesitamos que cada día Dios trabaje en nosotros, porque los primeros que tenemos que ser cambiados somos nosotros. Nosotros somos muy buenos para exhortar, somos muy buenos para hablar de Dios, pero somos muy malos para vivir la palabra. Yo una vez le decía en tono jocoso, las personas que me conocen saben que yo, aunque no parezca, me gusta hacer de vez en cuando bromas muy respetuosas, por supuesto, no comparto las bromas fuera de pronto de contexto, pero llega un joven al que conocemos en familia y al que habíamos venido de alguna manera llevando, ayudándole para que se acercara más a Dios, para que conociera más del proceso, para que entendiera el propósito de Dios en su vida. Bueno, pero cualquier día él se va de la ciudad y pasaron muchas cosas, pero cuando regresa, él viene a visitarnos y entonces echándonos el cuento de muchas de sus penurias, él dice, Caris, y lo más tremendo es que yo allá
veía cómo la gente era indiferente y cómo la gente no quería buscar de Dios y cómo la gente cuando uno le habla de Dios dicen, sí, 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 yo voy a hacer así como tú me dices, pero al ratico uno los ve totalmente alejados de Dios. Y yo lo escuchaba atentamente y yo me quedaba pensando, yo decía, pero si él hace lo mismo. Y cuando nos había echado todo el cuento, yo le dije, pero fíjate tú cómo Dios te habla a ti a través de ti mismo. Y se queda así, me dice, ¿por qué dices eso? Yo le dije, pues sí, porque lo que tú vistes en aquellas personas es lo mismo que Dios ve en ti. Porque cuando Dios te está llamando, tú le dices a Dios que sí vas a seguir y le sigues 2 semanas y a la tercera semana te alejas. Cuando se te explica la palabra, tú dices que la entiendes y que estás dispuesto a guardarte en la palabra. Pero cuando sale de escuchar la palabra, uno te ve haciendo cosas que no son de Dios. Y se queda así pensando y dice, bueno, entonces hablemos de otro tema. Y así hay mucha gente, muchos evangélicos. Y yo les voy a decir una cosa, cuando Dios me habló de este proyecto, yo le decía, Señor, que sea un proyecto para ganar almas. Y Dios me dijo que las almas las tenía que salir a buscar a la calle y llevarlas al reino. Pero que este espacio era porque Él le quería hablar a la iglesia de Cristo. Y yo le decía, Señor, empieza por hacer conmigo, hablarme a mí. Yo no soy la persona idónea, de pronto no tengo las cualidades o no me considero con las características para aconsejar o para hablar de muchas cosas de la palabra, aunque en teología las pueda conocer, a veces en la práctica no somos tan buenos. Pero una de las cosas que Dios me ha enseñado es precisamente eso. Cuando hablamos de amor, pero no amamos. Cuando hablamos de perdón, pero somos los primeros en ofender y los últimos en pedir perdón, si es que pedimos perdón. Queremos poner sobre otros cargas que nosotros no somos capaces de llevar. Queremos ver la santidad en otro, pero nosotros mismos somos conscientes que somos pecadores y nos encanta ver la paja que hay en el otro y no nos damos cuenta la viga que tenemos nosotros mismos. Y es precisamente lo que nos está separando de Dios y lo que de alguna manera evita que la plenitud de la presencia del Espíritu Santo venga de manera sobrenatural a nuestras vidas. Porque es que la plenitud del Espíritu Santo tiene que llegar a la vida mía, a la vida suya, a la vida del otro, del otro, del otro. Y es así como colectivamente podemos ver entonces la gloria de Dios en medio de un avivamiento. Es cuando juntemos los tizones que va a encenderse la hoguera. Pero necesitamos entender que el trato de Dios con nosotros es independiente. Pero a veces estamos igual que el ciego. Vamos a la iglesia, recibimos, porque si recibimos era lo que hacía el ciego. Él recibía su poquito, pero lo recibía. No era lo que necesitaba, pero lo recibía, no era lo que le solucionaba la vida, pero era mejor estar en un entorno seguro y religioso que en un entorno de pronto agreste y alejado de Dios. Aquel hombre estaba muy cerca de Dios porque iba todos los días, la Biblia dice que iba a la hora novena, lo llevaban para que él hiciera lo propio. ¿Cuántas veces nosotros no vamos a la iglesia y estamos tan alejados de Dios? Y es a lo que Dios nos está llamando, a acercarnos a Él, a presentarnos delante de Él, no a decirle, Señor, es que yo sí quiero seguir únicamente, es a decirle, Señor, yo necesito tu ayuda, mis fuerzas humanas no pueden, mis fuerzas físicas a veces también son escasas, porque el trabajo, los diferentes compromisos que se tengan a veces físicamente y anímicamente también pasan factura. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, pasamos a recibir lo que tenía Pedro y Juan, y es el poder de Dios, pero no solo para nosotros. El poder de Dios no es para nosotros únicamente.
Es para ir y mirar con ojos de amor, para mirar a través de Cristo, quien es el que necesita. Y no es solamente ir a la oración, es activar la oración. Todos los que iban a la hora novena, ellos iban a orar. Y Pedro y Juan también fueron a orar. ¿En dónde estuvo la diferencia entre el resto de feligreses y los dos apóstoles? En que aquellos activaron la fe, en que aquellos creyeron que aquel hombre podía necesitar de Dios. Y no le preguntaron si quería ser sano. Le dijeron, no tenemos de lo que tú estás pidiendo, tenemos algo mejor, te lo damos en el nombre de Jesús y levántate. Y aquel hombre recibió el milagro. Y era lo que Dios nos está llamando hoy en día. Pero también necesitamos nosotros entender que a veces estamos más interesados en la plata y el oro. Y por eso Pedro y Juan le aclara y le dice, yo no tengo plata ni oro. Porque a veces nos interesa acercarnos más a Dios por lo económico, por lo material. Y no es que no sea necesario. Claro que es necesario. Necesitamos tener un techo y un techo digno. Necesitamos tener comida en casa. Necesitamos un tema de salud. Necesitamos bienestar. Necesitamos cubrir las necesidades básicas de cualquier ser humano. Pero Dios no es un supermercado. Dios es más que eso. Dios es nuestro papá. Dios es nuestro Dios soberano y todopoderoso. Pero Él dice que cuando nos vio perdidos en delitos y pecados, preguntó, ¿a quién enviaré? Y Jesús dijo, envíame a mí, yo iré. Y vino y murió para darnos salvación y vida eterna. Y dice, deleítate en Jehová y Él concederá el resto de todas las cosas. Y no estoy diciendo que no hay que pedir una casa. Yo pido una casa. Yo le estoy pidiendo a Dios una casa. No es que no hay que pedir un carro. Yo le estoy diciendo al Señor, cuando sea tu voluntad, regálanos un carro. Y no le estoy, muy locamente, yo no le pido a Dios un carro de lujo. Yo le digo un carro que sea muy bueno, que pueda entrar a la zona rural, que podamos llevar una carga, que no sea ese carro de pronto no tengo los términos técnicos, pero hay unos carros que son muy bajiticos y esos carros no sirven para entrar a zonas rurales. Y yo no se lo pido a Dios así porque yo no quiero un carro de lujo, no, sino porque un carro de lujo no sería mucho lo que me serviría, como un carro que yo diga, vamos a ir a la vereda tal, vamos a ir al tal municipio o a tal lugar a llevar la palabra de Dios, y este carro es bueno, tiene toda la fuerza que podamos necesitar para no quedarnos por allá metidos en un hueco, entonces vamos a predicar la palabra. Claro que tenemos necesidades y las queremos. Yo misma estoy orando por muchas cosas materiales, pero no es el centro. Es lo que Dios nos quiere enseñar, no es el centro. Nuestra vida no puede girar únicamente en la bendición, en dame, 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 dame. Y como decía la abuelita, nos convertimos en la oración del me. Dame, bendíceme, regálame, provéeme. ¿Y el resto qué pasó? ¿Y dónde está el amor por las almas? ¿Y dónde está el amor por el necesitado? ¿Y dónde está esa llenura del Espíritu Santo para decirle a otro, levántate y anda? Y es que el levantarse y andar no era un tema únicamente físico. Levantarse y andar es un tema espiritual. El contexto de esto va más allá de levantarse y caminar por una sanidad. Era levantarse y caminar en el Espíritu. Era levantarse y caminar de la mano de Dios. Era ver la gloria de Dios, experimentar la gloria de Dios. Y eso nos está faltando a nosotros, porque nos hemos convertido en unas personas apacibles. Y no es malo ser apacible, aclaro, Pero una cosa es ser apacibles en el Espíritu, recibir la apacibilidad del Espíritu, y otra cosa es ser apacible con un letargo espiritual. El letargo espiritual es aquello que si podemos orar, oramos, si no podemos orar, gloria a Dios, si pudimos hacer esto, lo hicimos, si no, gloria a Dios, y Dios no nos está llamando a eso. Entonces vemos a unos apóstoles con una riqueza
extraordinaria, no de oro ni de plata, tenían una riqueza espiritual, que es la que a nosotros nos está escaseando. Pero además de esto, vemos a unos hombres con la autoridad plena del Cristo, el Cristo que ellos habían conocido, con el que habían caminado, el que habían predicado, al que le habían preguntado. Y es el mismo que tenemos nosotros. Y a veces, yo no sé ustedes, pero yo sí digo, tan chévere que hoy día se pudieran dar los milagros que veía uno en el tiempo de Jesús, incluso en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y una vez escuché una canción, no sé quién la canta, si Dani Berrío o alguien, pero dice que le reclamaba al Señor, dice, ¿dónde están aquellos hombres como Elías? Él cuestiona en la letra de la canción, no es una adoración ni es una alabanza, es una crítica. Y entonces él le pregunta a Dios que dónde están aquellos hombres, ya, pero después Dios le responde al canto y le dice, ¿y dónde están aquellos hombres como Elías, que lo dejaban todo para servirme a mí? Y es la misma pregunta. Yo cuando escuché esa canción, yo dije, ahí está la respuesta que yo muchas veces pregunté. Entonces necesitamos tener una fe viva, tener un testimonio real, necesitamos el poder pleno del Espíritu Santo en nuestra vida, pero también necesitamos dos cosas que son poderosas y que tuvieron los apóstoles. Uno fue la compasión y el otro la convicción. La compasión de aquel hombre necesitado, pero la convicción de que Cristo lo podía levantar. Y eso es importante. Nosotros necesitamos entonces entender que la vida en Cristo no es solamente de opinión, de religión ni de tradición. Nuestra vida es una palabra viva, nuestra vida es una fe auténtica, pero es un carácter que transforma, es el amor de Cristo en nuestras vidas para transformar a nosotros, transformar también parte de nuestro entorno. Pero la Biblia nos dice en Mateo 10:8 que nosotros debemos dar de gracia lo que por gracia recibimos. Hemos recibido mucho, pero nosotros no estamos haciendo mucho por esa gracia que hemos recibido. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso fue la palabra clave, levantarse y andar. Y es lo que Dios nos está diciendo hoy. De gracia recibiste, de gracia da. De gracia yo recibí, de gracia doy. Pero necesito levantarme, necesito incorporarme sobre mis pies, levantarme y andar. Andar es símbolo de restaurar, es símbolo de movilidad, de identidad, de propósito, de adoración, de acción, de búsqueda, de consagración. Cuando yo me levanto, cuando yo me pongo en pie de lucha, cuando yo me pongo en pie de batalla, estas son las acciones que Dios está teniendo en cuenta, que puede influir en mi vida para transformación. Pero también nos dice la palabra de Dios que aquel hombre saltaba, gritaba. O sea, era tanta la alegría que él tenía que a veces cuando leo el texto, porque yo creo que todos leemos un mismo texto hasta, no sé, este texto yo lo he leído un sinnúmero de veces, pero hay una pregunta que siempre me hago, y yo digo, ¿sería que él cuando recibió aquel milagro dijo, oiga, ¿por qué estos apóstoles no habían venido antes? ¿O cuál sería la pregunta de él? ¿Qué habrá pensado él? Yo tan cerquita de la puerta del milagro y no había recibido un milagro. A veces estamos tan cerca, así a esto de recibir el milagro, pero no estamos todavía con la certeza, ni nosotros ni quienes a veces nos rodean, para recibir eso que Dios quiere darnos, porque a veces estamos cerca, pero no estamos en plenitud de Dios. Estamos oyendo, pero no disfrutamos la palabra, no la introducimos a nuestra vida, por muy dura que sea. Aunque la palabra sea dura, uno tiene que reconocer que esa palabra, dice la misma Biblia, escudriñarla porque en ella parece que tenéis la vida eterna. Pero a veces también nos quedamos mirando y aplicando la palabra de aquí para allá, pero no la aplicamos en nuestras propias vidas para tener un proceso de transformación. Y era lo que les decía, queremos colocar cargas en otro,
que nosotros mismos no somos capaces de llevar. Queremos ver a otros en santidad cuando nosotros no estamos en santidad. Queremos ver cosas en otros que nosotros no estamos haciendo. Por la fe, dice Hechos 3:16, que por la fe en su nombre, a este le ha confirmado su nombre. Nosotros necesitamos entender, nosotros no hacemos milagros. Nosotros no hacemos milagros, nosotros somos el instrumento de Dios. Si nosotros nos ponemos en sus manos como instrumento, Él podrá hacer lo que quiera. Ahora, no está tampoco en nuestras manos decirle, me tienes que usar de esta manera. Es que yo quiero que tú me uses de esta manera o no me uses. No, porque Dios en su multiforme gracia nos puede usar de una o de otra manera. Incluso nos puede usar de maneras invisibles. ¿Y a qué me refiero de maneras invisibles? Porque de pronto esto es visible para algunas personas, de que yo me coloque aquí y grabe este vídeo y después lo monte a una red social. Eso puede ser visible. Pero yo no toda la vida he trabajado visiblemente en el Evangelio de Cristo. Y de hecho creo que es de las cosas que disfruto, ese trabajo invisible, ese trabajo en el que solamente es Dios y yo, en el que voy bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios nos llama a algo tan maravilloso como es la intercesión. Yo entiendo que algunas personas de pronto el tema de la intercesión no tengan esa pasión, por decirlo de esta manera. Pero quienes tenemos o quienes disfrutamos la intercesión, nadie la ve, pero es maravilloso porque es estar en la presencia de Dios. Es invisible para el ojo humano, pero es estar plenamente en la presencia de Dios, es estar constantemente en la presencia de Dios. Entonces nosotros necesitamos entender que no hacemos milagros y que los milagros los hace el Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros tenemos que creerlo y el resto lo hace Dios en el nombre de Jesús. Entonces necesitamos nosotros tener en claro, quisiera dejarle como compartirle pues unos punticos, y es, no importa el tiempo que tengamos el Evangelio, nosotros no nos podemos conformar a vivir una vida rutinaria en Cristo. Hacer una vida religiosa todos los días con lo mismo. No, a Dios no le agrada eso. Para la persona, para usted que apenas está empezando, dígale a Dios a través del Espíritu Santo, Señor, yo quiero tener una experiencia nueva contigo cada día. Dígale al Espíritu Santo que usted quiere tener un encuentro personal diario con Él. Para aquellos que necesitamos servirle a Dios y queremos servirle a Dios y necesitamos cumplir el propósito de Dios porque tenemos un llamado. Necesitamos seguirle diciendo a Dios 50,000 veces al día, si es necesario, que ministra nuestras vidas para nosotros poder entender lo que Él va a ministrar en otro, porque es muy fácil ministrar en otro lo que Dios no ha ministrado en nuestras vidas. Pero también quiero hablarte a ti que de alguna manera has tenido te has alejado de Dios, o de pronto te sientes triste o te has desanimado de lugar de congregación, o te has desanimado por alguna cosa que vistes en el Evangelio, no en el Evangelio porque el Evangelio es sagrado, sino que a veces como cristianos hacemos cosas y decimos y tenemos actitudes y gestos que alejan a otros de Cristo. Pero si ese ha sido el caso, yo te quiero decir algo que yo le digo con mucha frecuencia a mis hijos, porque los amo, porque son lo más importante que Dios me ha dado, ¿verdad? Y es que la situación por la que estés pasando no te define ni como persona, ni como cristiano, ni como nada. Es necesario es que te levantes, es necesario que pongas los pies sobre la tierra, afirmes tus tobillos y te levantes y le digas a Dios, aquí estoy. Es necesario que fijemos los ojos en Cristo. Es necesario que dejemos de mirar a muchos y observemos a uno, a Cristo. Que pongamos la mirada en el autor y consumador de todo. Es necesario que dejemos de ver a los muchos que puedan dar migajas y miremos al omnipotente, al omnipresente, al omnisciente que puede darte y darnos todo.
Entonces es necesario que nosotros entendamos esto. Como iglesia necesitamos entender que ahí afuera en muchas ocasiones tenemos cantidades de personas esperando que alguien las mire con compasión, que alguien les tienda la mano. Dios en algún momento me dará la oportunidad de compartir algunos testimonios de vida y que a veces cuando uno los vive, uno le tocan el alma, le tocan el corazón y uno siente vergüenza a veces con Dios porque uno dice tanto que yo me quejo y mira lo que Dios o la situación que estaba viviendo esta persona. Entonces necesitamos nosotros entender que no basta con estar a la puerta de la iglesia. Necesitamos entrar a la presencia de Dios. Esa es la palabra que les quiero dejar. No basta con estar a la puerta, necesitamos entrar a la presencia de Dios. Y cuando hagamos esto, vamos a ver cambio. Y eso no quiere decir que ya vamos a vivir, mejor dicho, sobre nubes y ya no vamos a tener problemas. A mí nunca me ha gustado decirle a nadie, si tú te entregas a Cristo, los problemas se te acaban. Jamás se lo he dicho a nadie, porque no creo eso. Pero la misma Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces yo sí le digo a una persona, mira, si tú vienes a Dios, vas a tener la ayuda constante del Espíritu Santo, que por muy difícil que sea la prueba, dice la palabra de Dios que en Dios es ligera la carga. Entonces no es que no vamos a tener problemas, sino que las vamos a llevar con mayor facilidad y vamos a tener la ayuda constante del Espíritu Santo. Pero por favor, no basta con estar en la puerta. Entremos a la presencia de Dios. No basta con recoger migajas. Busquemos la plenitud del Espíritu. No basta con la religiosidad. Busquemos la esplendorosa gloria de Dios. No para ser mejores en el sentido de que yo tengo más gloria de Dios. No, nada de eso. Porque es que cuando más gloria tenemos, más humilde nos volvemos. Porque es que la gloria de Dios en la vida del ser humano no se consigue fácil. Eso cuesta oración y sacrificio. Eso cuesta negarse. Y para negarnos a nosotros mismos es uno de los procesos difíciles que vivimos. Y el que diga lo contrario, no sé qué proceso estará viviendo. Ya. Pero es muy difícil uno negarse cosas que a uno le gustan, que uno quiere por servirle a Dios. Es muy difícil dejar cosas que uno ama porque no son agradables a Dios, porque no es lo que yo necesito para crecer espiritualmente. Pero es lo que necesito hacer para Dios. Entonces, cuando más buscamos de Dios, cuando más subimos, más de rodillas permanecemos. Cuando más buscamos de Dios, más humillados tenemos que estar. Porque incluso la misma palabra de Dios dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, es importante que tengamos en cuenta la palabra y quédese en este día meditando. ¿Dónde está usted? ¿Dónde se siente? ¿En la puerta o en la plenitud de la presencia de Dios? Oremos. Dios eterno, soberano Padre que estás en los cielos, gracias te da mi alma. Cada día tenemos mayor necesidad de ti. Cada día, cada hora, cada momento que tenemos en diálogos contigo, nuestra alma reconoce que tiene mayor necesidad. Reconocemos, Señor, que necesitamos buscarte más, que necesitamos un encuentro contigo, que necesitamos, oh Dios Todopoderoso, necesitamos pasar de la religiosidad a la plenitud de tu presencia, que necesitamos pasar de la puerta de la iglesia a tener, Señor, la vida, Dios mío, consagrada a ti, porque somos la iglesia de Cristo. Y dice tu palabra que tú, Señor, preparas a la iglesia para las bodas del Cordero de Dios. Padre mío, Dios mío, a veces quisiéramos ser como Pedro, como Juan,
A veces, Señor, quisiéramos ver todos esos milagros, pero sabes que en muchas ocasiones no estamos dispuestos a sacrificarlo todo. No estamos dispuestos a sacrificar el bienestar propio, el de la familia. A veces no estamos dispuestos a sacrificar, Señor, el tiempo. A veces no estamos dispuestos a sacrificar la parte económica. A veces no estamos dispuestos, Señor, a sacrificar nuestros propios yo. Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, para lo que yo me preparé, para lo que yo estudié. Tú conoces el corazón de nosotros. Conoces que hay momentos, Señor, en que quisiéramos efectivamente hacer tu plena y total voluntad, pero cuando nos damos cuenta que tenemos que dejar cosas, siempre empezamos, Señor, a cuestionarnos y a preguntar, Señor, pero ¿por qué? Si yo puedo hacer las dos cosas, yo puedo hacer lo que me gusta y puedo hacer a lo que tú me llamaste, pero tu palabra, Señor, nos enseña que si bien sí se puede, dice la palabra que Pablo hacía tiendas mientras predicaba el evangelio tuyo, Señor, pero tú tienes la multiforme gracia y las diferentes y múltiples maneras de trabajar con cada uno de nosotros. Pero más, Señor, que pedirte, Dios mío, eso, lo que más te pedimos en esta mañana es que tú trates con nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, que tú nos redargullas de manera profunda y que nosotros podamos entender que apartados de ti nada podemos hacer, que nosotros podamos entender que no necesitamos estar a la puerta de la iglesia, que necesitamos estar sumergidos en tu presencia, que no podemos seguir estando recibiendo migajas, porque ya no somos bastardos, somos hijos legítimos. La sangre de Cristo nos ha hecho legítimos y ahora somos herederos y coherederos de la gracia juntamente con el Hijo. Ayúdanos a entender que tú dices en tu palabra que cosas mayores que las que tú hiciste nosotros haríamos, pero también dice tu palabra, humillaos, postraos. También dice tu palabra, buscad el reino de Dios y su justicia. También dice tu palabra, levántate. También dice tu palabra, orad. También dice tu palabra, rogar los unos por los otros. También nos exhorta tu palabra, Señor, a una búsqueda profunda de tu presencia, a levantarnos de madrugada, de mañana, mediodía, de noche. También nos exhorta tu palabra, Dios mío, a vivir una vida, Señor, consagrada. Y dice, Señor, tu palabra textualmente que santificados por completo, cuerpo, alma, espíritu. Pero también nos enseña tu palabra, Señor, que debemos vivir en fidelidad y en santidad, sin la cual nadie verá tu nombre. Es un conjunto, Señor, de muchas cosas que necesitamos, Señor, para agradarte. Es un conjunto de muchas cosas que necesitamos, Señor, para entrar a la plenitud de tu presencia, pero que tú nos dices, Señor, que todo lo podemos en ti. Tú nos dices, Señor, que tú estás presto, Dios mío, para ayudarnos. Tú nos dices en tu palabra que tú estás presto para socorrernos, para enseñarnos. Tú estás presto para llevarnos a tu presencia, porque para eso dejaste al Espíritu Consolador, para eso dejaste al Espíritu Santo, para que Él nos exhorte, nos edifique, nos consuele, nos hable, nos guíe, nos muestre lo que no conocemos, lo que no vemos, lo que no sabemos, para que nos inspire, para que nos hable, para que nos guarde, para que nos revele lo profundo del Padre, Dios mío, pero también para recibir el discernimiento, la ciencia, la sabiduría que viene de lo alto. Y dice tu palabra, si alguien está falto de sabiduría, pida, porque tú das en abundancia y sin reproche. En esta hora quiero pedirte, Señor, de manera especial por tu pueblo, por aquellos, Señor, que por algunas circunstancias se han alejado, por aquellos, Señor, que de pronto tienen una herida en su corazón, por aquellos, Dios mío, que una situación, que un gesto, que una palabra, que una actitud, Señor, les ha herido, les ha hecho sentir,
sentirse, Dios mío, Señor amado, de pronto como aquel ciego, Dios mío, como relegados, Señor, de tu presencia, y más bien están a la puerta esperando las migajas cuando tu palabra dice, venid a mí, dice tu palabra, Señor. Tú dices también en tu palabra que nos has amado con tanto amor, que nos has prolongado tu misericordia, Señor, esperando que vengamos delante de ti, Señor. Padre, yo te pido por cada persona, para que seas tú en tu amor, Señor, así como la parábola de las 99 ovejas, para que tú vendes las heridas, papito hermoso, para que tú restaures el alma y el corazón, para que tú restaures el espíritu, para que tú sanes, Señor, integralmente alma, cuerpo, espíritu, que allí, Señor, también están incluidas las emociones, para que haya una sanidad integral. Todos hemos cometido fallas, todos hemos pecado, todos nos hemos equivocado, todos en algún momento, Señor, tal vez hemos sido o hemos servido de traspiés para alguien. Nuestra actitud en ocasiones no ha sido la más idónea, Señor, para aconsejar ni para instruir a otros en tu palabra. Perdónanos, Padre, perdónanos y ayúdanos a instruir con amor, ayúdanos a exhortar bajo la presencia, bajo la autoridad, Dios mío, bajo la unción fresca de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a caminar en tu palabra, Señor, y entender, Dios mío, que cada uno de nuestros hermanos tiene un proceso diferente, que cada uno, Señor, vive una situación diferente, que tú obras, Señor, conforme a la multiforme gracia tuya, que tú, Dios mío, cambias, que tú transformas, que tú, Señor, Dios mío, tocas cada corazón conforme a tu propósito y no conforme al propósito de nosotros. Oh, bendito Dios de Israel, gracias te da mi alma en esta hora, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos en esta hora. Colocamos este día en tus manos y rogamos tu presencia. Pero sobre todo, Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos permita seguir orando, que nos permita seguir intercediendo, que nos permita seguir, Señor, clamando, Dios mío, delante de ti, por cada vida, Señor, por cada alma, por cada corazón, Padre Dios mío, por cada persona que de pronto, Señor, anhela tu presencia y que tal vez está cerca de la iglesia, pero muy lejos de ti. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque contigo nuestra vida nunca es igual y tú nos transformas, tú nos cuidas, tú nos exhortas, tú nos instruyes, tú nos enseñas por amor de tu nombre. Gracias te da mi alma, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Quisiera que reflexionemos sobre la palabra de hoy. Quiero enviarle muchas bendiciones a todos ustedes, a los que nos dejan sus mensajitos. Bueno, estoy grabando con el celular, entonces no tuve la precaución de tomar los nombres, pero a cada uno de ustedes gracias. Gracias de verdad y ojalá en la medida que sea la voluntad de Dios podamos hacer esta oración en vivo y nos podamos poner de acuerdo para levantarnos bien tempranito a buscar la presencia de Dios y a deleitarnos en su presencia, a deleitarnos en la magnificencia de su amor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos mañana. Le damos gracias a Dios por este ya casi fin de semana o fin de semana ya. Y desde ya ponemos el servicio dominical de cada iglesia, lo ponemos en las manos de Dios para que sea Dios en su amor y su misericordia derramándose poderosamente y que el Evangelio se extienda de manera extraordinaria en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones a todos y nos vemos mañana.